La Edad Antigua en España. Primera etapa de la historia. La Edad Antigua o Antigüedad es el primer periodo de la historia que comienza con la aparición de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Se divide en dos épocas: la época prerromana, primero con los pueblos que vivían aquí en la península, y posteriormente los pueblos colonizadores, y la segunda etapa, la época romana. Los pueblos prerromanos, los íberos. Los íberos habitaban las zonas costeras del Mediterráneo, desde Andalucía a Cataluña. Sus poblados estaban construidos sobre colinas para su mejor defensa. Vivían de la agricultura y la ganadería. Cultivaban cereales como el trigo, la cebada o el mijo, y plantas para hacer tejidos como el lino y el esparto. Su relación comercial con los fenicios y griegos, pueblos más cultos, influyó fuertemente en su cultura. Gracias a este contacto difundieron el uso del arado e introdujeron nuevos cultivos como la vid y el olivo. Usaban la escritura desde el siglo V a.C. y también la moneda. También aprendieron a conservar el pescado mediante la salazón. Conocían el hierro, usaban el torno para fabricar cerámica. Los íberos eran expertos artesanos. Aquí tenemos la escultura de la Dama de Elche o una espada de hierro que se llamaban faltaca. Los pueblos prerromanos, los celtas, vivían en poblados elevados para facilitar su defensa y rodeados de murallas de piedra. Sus viviendas eran de piedra, adobe y cubiertas de paja. Estos pueblos se denominaban castros. Se dedicaban sobre todo a la ganadería, aunque también eran agricultores y cultivaban el trigo. Elaboraban piezas de cerámica y tejidos de lana. También dominaban la metalurgia y fabricaban utensilios y armas de bronce y de hierro. A lo largo del milenio aprendieron a utilizar el molino circular y el carro, pero no conocían la escritura ni la moneda, y el comercio con otros pueblos era escaso. Los celtas eran especialistas en la fabricación de objetos de metal. Pueblos colonizadores, época prerromana. Los fenicios procedían de Asia, se asentaron en las costas andaluzas, vinieron por la riqueza en minerales, oro y plata. Eran navegantes y excelentes comerciantes. Comerciaron con los íberos que vivían aquí. Fundaron colonias como Gadir, la actual Cádiz, Sexi, Almuñécar, Malaca, Málaga y Abdera, Adra. Pueblos colonizadores, época prerromana. Los griegos procedían de Grecia, se establecieron en la costa mediterránea. Vinieron para comerciar con los metales, la sal y el esparto de la península. Eran comerciantes. Fundaron colonias como Rode, Rosas, Emporión, Ampurias, Sagunto y Hemeroscopeion, que sería Denia. Los cartagineses, pueblos colonizadores, época prerromana. La ciudad de Cartago fue fundada por los fenicios en el año 814 a.C. en la costa africana de Túnez. Posteriormente, a su alrededor se erigió el Imperio Cartaginés, la más importante potencia marítima del Mediterráneo occidental hasta las guerras púnicas.
del 264 a.C. al 143 a.C. En su afán de controlar el comercio de los metales, los cartagineses conquistaron parte del litoral mediterráneo de la península ibérica. La conquista romana, 200 años de lucha. El Imperio Romano tiene su origen en la fundación de Roma en el año 753 a.C. Lo que en principio era una ciudad, poco a poco extendió su dominio a toda la península itálica y se convirtió en una potencia comercial marítima que competía con Cartago por el control del Mediterráneo occidental. Esta competencia desencadenó las llamadas guerras púnicas entre Roma y Cartago, que se iniciaron en el 264 a.C. y finalizaron en el 146 a.C. con la destrucción de Cartago. Durante la Segunda Guerra Púnica, Roma envió un ejército al mando de Publio Cornelio Escipión que desembarca en Ampurias en el año 218 a.C. Los cartagineses son derrotados y Roma conquista con facilidad todo el litoral mediterráneo ocupado por los iberos, pero las tribus de la meseta y de la cornisa cantábrica presentan mayor resistencia y serán necesarios 200 años para que consigan el control total de la península. La organización de Hispania. Una vez conquistada Hispania, los romanos la dividieron en un primer momento en dos provincias, la Citerior y la Ulterior. Más tarde pasaron a ser tres, la Lusitania, la Bética y la Tarraconense. Y finalmente, en el siglo III después de Cristo, quedó dividida en 5 provincias: Lusitania, Bética, Tarraconense, Galecia y Cartaginenses. Además, los romanos implantaron en todo el territorio las leyes del Imperio Romano. El derecho romano es la base de muchas leyes que tenemos en la actualidad. La sociedad hispano-romana. En tiempos del Imperio Romano se calcula que vivían unos 50 millones de personas en torno al Mediterráneo. Estos podían ser personas libres o esclavos. Entre las personas libres había ricos, propietarios de tierra y grandes comerciantes, y humildes, artesanos, campesinos y pequeños comerciantes. Además, entre las personas libres, solo los ciudadanos romanos podían votar en las elecciones o ser elegidos para cargos públicos. Los esclavos no tenían derechos y eran posesión de sus amos. Trabajaban en las minas, el campo, el servicio doméstico o eran gladiadores en los anfiteatros. Finalizada la conquista de la península ibérica por los romanos, los pueblos hispánicos fueron adoptando poco a poco las formas de vida de los romanos. Así, adoptaron su lengua, el latín, sus leyes, sus formas de gobierno, sus costumbres y su religión. A este proceso de adopción de las formas de vida romanas le da el nombre de romanización. Durante los siguientes 500 años de dominio e influencia romana, los romanos fundarán ciudades y construirán una red de calzadas y puentes que facilitarán la comunicación y el comercio dentro de la península. Los romanos eran excelentes constructores. Sus construcciones eran muy sólidas, ya que utilizaban el cemento y el hormigón, mezcla de piedras, cemento y arena. También decoraban los suelos y paredes con pinturas o mosaicos realizados con pequeñas piezas de piedra o cristales de colores. El territorio de la región de Andalucía en la Edad Antigua.
Los fenicios, un pueblo de comerciantes procedente del actual Líbano, fundaron hacia el siglo X a.C. la ciudad de Cádiz y más tarde una serie de colonias en la costa mediterránea que mantenían relaciones con la ciudad fundadora. Se creen que fueron ellos los que introdujeron el olivo y las salazones en la península. Los griegos llegaron a la península ibérica en el siglo VI a.C. para comerciar con los pueblos de la costa mediterránea. Fundaron Malaca. De los griegos quedan restos como esculturas. Los romanos llamaron Bética a la provincia que corresponde a la actual Andalucía y construyeron en ella ciudades como Itálica, cerca de Sevilla, donde nacieron los emperadores Trajano y Adriano, o Baelo Claudia, Bolonia, en Cádiz. Tartesos. En Andalucía, entre los siglos X y V a.C., habitaron los tartesos. Tenían una cultura avanzada por la influencia de los comerciantes fenicios y griegos. Su principal riqueza eran los metales y la base de su economía era el comercio. Se han encontrado restos muy valiosos como el tesoro del Carambolo en Sevilla. Los íberos eran un conjunto de pueblos organizados en tribus que habitaban el este y sur de la península entre los siglos VI y II a.C. Sus poblados se realizaban en lugares elevados y de difícil acceso y generalmente amurallados. Vivían de la agricultura, la ganadería y la minería y desarrollaron el trabajo del hierro y la fabricación de cerámica al torno. Su cultura era muy avanzada. Su escritura aún está por descifrar. La escultura era rica y variada y a veces de gran tamaño, como la Dama de Baza. Los celtas. Los celtas se situaban en cadenas montañosas, en ciudades fortificadas, como las de Mirobriga y Nertobriga en Sierra Morena, y cubrieron de puestos fortificados el país. Se detuvieron en el límite de los valles ocupados ya por los tartesos y por los íberos. Las sierras del Andévalo y de Sierra Morena marcarían ese gran límite o gran barrera. Se han encontrado objetos de metalurgia como espadas en el fondo de la ría de Huelva, que indican que hubo explotaciones metalíferas célticas y comercio por vía marítima entre la Europa atlántica y la Mediterránea. Tejada la Vieja, Itusi. El yacimiento se encuentra en el término municipal de Escasena del Campo, Huelva. Se ubica sobre una pequeña elevación, a 196 metros sobre el nivel del mar. Su posición en el límite entre la Sierra Norte y la Campiña del Sur es de gran valor geoestratégico, pues controla el paso de la Garganta, camino natural que conduce a las áreas mineras. No obstante, en sus cercanías también se encuentran pequeños filones que fueron explotados hasta la época moderna. El yacimiento cubre una superficie cercana a las 2 hectáreas, lo que es una extensión bastante considerable para una ciudad protohistórica. Esto evidencia aún más su importancia y además está rodeada por una muralla con bastiones. El asentamiento de Tejada la Vieja surge probablemente en torno al siglo VIII a.C. y su situación estuvo motivada por la cercanía a las explotaciones mineras de la sierra de Tejada y Aznarcoya, ya que la actividad minerometalúrgica y el comercio con los productos minerales constituyó la base de su economía. Fue seguramente la decadencia de estas actividades lo que propició su paulatino abandono en torno al siglo IV a.C. El asentamiento surge desde el principio de su ocupación, limitado por una muralla adaptada a la orografía del cerro. En su interior se desarrolla una actividad
habitacional, de almacenaje y de primera transformación de productos minerometalúrgicos. A lo largo de sus 4 siglos de ocupación se suceden distintos modos de habitarla, siendo su último urbanismo aún hoy visible en la zona excavada del periodo de los turdetanos. Llama la atención de esta distribución urbana su organización en calles perfectamente delimitadas, siendo más caótica la distribución habitacional dentro de las manzanas que dichas calles forman. En la imagen se muestra una foto original de la muralla de Tejada la Vieja, aldea de Escacena del Campo, y una recreación virtual que representa la posible apariencia que ésta tendría en su mayor esplendor. El asentamiento se encuentra emplazado cerca de otro anterior que también ha sido excavado, el de Peñalosa, donde las actividades principales son las agropecuarias, con escasa o nula presencia de actividades relacionadas con la transformación mineral. Es por ello que se relaciona la aparición de Tejada la Vieja con la presencia del comercio fenicio en la Baja Andalucía. Con los fenicios llegó la consiguiente transformación material y social que estos pueblos, venidos del otro lado del Mediterráneo y poseedores de nuevos conocimientos y nuevas técnicas, produjeron entonces un cambio en el entorno humano y natural del Valle del Guadalquivir. A este proceso cultural se le conoce como tartesos. En la comprensión del fenómeno tartésico juega Tejada la Vieja un papel fundamental, por tratarse de un asentamiento abandonado en época muy temprana y haber sido conservado con escasas alteraciones posteriores, gran parte de su patrimonio arqueológico. Es probable que cuando las actividades minerometalúrgicas cayeron en decadencia, gran parte de la población de Tejada la Vieja se trasladara al asentamiento de Tejada, también conocida como Tejada la Nueva, que ofrecía mejores condiciones para las actividades agropecuarias. Castilleja del Campo en época romana. El término de Castilleja del Campo es de extensión reducida, no obstante, en sus límites existen restos de 3 despoblados romanos. El más importante de ellos está situado en la finca denominada Fuente Canto, y entre los restos aparecidos están ladrillos, tegulaes, fragmentos de tierra sigilata, trozos de derretido, mosaicos y dibujos geométricos. Los otros 2 están situados en el sitio llamado Pozo Humone y en la finca denominada Cartuja, en el camino de Castilleja del Campo a Carrión de los Céspedes. Según los restos encontrados, Castilleja del Campo debió estar poblada desde época romana y al menos desde el mandato del emperador Claudio hasta el de Adriano.